Muy buenas tardes, Perú. Buenas tardes, amigos emprendedores. Un saludo especial a nuestros amigos. El día hoy, siempre saludando a nuestros amigos emprendedores. El peruano es chamba, el peruano es empoderado, el peruano es punche, el peruano siempre tiene amigos, el peruano siempre tiene patas. Y por qué no saludar en nuestro día, ¿no? Hoy día, por supuesto, nuestro programa Entre Amigos con Edwin Lima, tenemos la grata presencia de una destacada psicóloga, una persona maravillosa que nosotros hemos conocido y conocemos. Ya está aquí con nosotros, en breve lo vamos a presentar. No sin antes agradecer primero a nuestro auspiciador principal, el partido político Cambio Social, un partido político democrático fundado por empresarios de Gamarra, con una nueva alternativa a nivel nacional. En la persona, pues, del señor Carlos Guevara Estela, su presidente, pensando siempre en el Perú y buscando la paz social. Mis amigos, ya está aquí con nosotros la destacada psicóloga y terapeuta. Ella es Patricia Esquivias, ¿sí? Que ya está aquí con nosotros, también la gentileza de aceptar nuestra invitación, y vamos a hablar acerca, pues, de todo lo que es la psicoterapeuta y todo lo que es el análisis psicológico, que está muy de moda, de mucha actualidad, y no pasa de moda porque todos necesitamos siempre una intervención o un diálogo con una persona que sepa, domine y, por supuesto, tenga esta cercanía humana como la conocemos a la doctora Patricia. Doctora Patricia, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestro programa Entre Amigos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí presta a poder brindarles mi experiencia profesional. Excelente, doctora. Doctora, para ser psicóloga, ¿qué se necesita? Usted es una excelente profesional, la conocemos hace muchos años, por eso le hemos invitado a mis amigos para que ustedes entiendan de que nosotros siempre analizamos un perfil de nuestros invitados para que puedan venir también a nuestro programa y puedan, pues, darnos a conocer este amplio dominio de su profesión. ¿Qué se necesita para ser psicóloga, doctora? Bueno, como yo siempre les digo a mis alumnos, porque bueno, aparte de ser psicóloga, también soy docente universitaria, y yo siempre les digo a ellos, ¿no?, que para ser psicóloga y específicamente psicoterapeuta hay una condición muy importante, que es la paciencia. La paciencia. La paciencia, ¿no? Porque si tú tienes la paciencia de escuchar a la persona que acude a ti por algún problema, entonces vas a necesitar esa paciencia para poder darle ese tiempo a la persona para que se exprese, ¿no? Exprese sus emociones, ¿no? Se exprese con palabras su problema, y obviamente uno tiene que tener el tiempo para poder entender a la persona y no simplemente darle ese poco de tiempo, ¿no?, y bombardearlo con preguntas. Entonces, lo más importante en un psicoterapeuta, en un psicólogo que atiende pacientes, obviamente es la capacidad de escuchar. La capacidad de escucha y la paciencia sobre todo. Lo que pasa, doctora, es que vivimos en un mundo tan aligerado, tan general, tan globalizado, que nos hemos olvidado de escucharnos. Cada uno metido en su mundo, cada uno metido en sus problemas, o para ser más exacto, cada uno metido en su celular, y que ya ni siquiera hablamos cuando estamos almorzando o cuando estamos en la casa. Y vivimos un mundo aparte de cada uno. Y yo creo que todo eso que estoy diciendo se traduce en una sola palabra, que hoy día la gente, el mundo vive en una profunda soledad. Así es. ¿Es verdad? Sí, así es. Lamentablemente hemos avanzado a nivel de tecnología, pero también ese avance nos ha hecho perder la calidad y calidez humana. Calidad y calidez humana. ¿No? Porque muchas personas paran en su celular todo el día y a veces, por ejemplo, cuando salen a supuestamente compartir un momento con otra persona, más están metidos en el celular que compartiendo con la persona que está frente a uno. Y obviamente, pues eso no tendría que ser así, ¿no? Por ejemplo, a la hora de almorzar, que la familia se reúne, que es una hora especial, una hora importante, deberían quedar los celulares fuera de la mesa para que ahí los padres con hijos puedan interactuar, ¿no? Los hijos puedan contarles a sus padres qué es lo que les ha sucedido durante el día y poder entender también y poder ayudar. Es prudente y necesario. Es necesario y Así prudente. como en algunas instituciones, por ejemplo, colegios o universidades, más que todo colegios, a la hora de ingresar a clase no dejan ingresar los celulares y se los devuelven a la hora de salida. Claro, eso también se debería aplicar en las universidades.
¿no? Porque si bien es cierto, ya, bueno, un joven que ingresa a la universidad ya tiene la mayoría de edad en algunos casos, ¿no? Pero a veces también hay muchos jóvenes que están en clase con celular, ¿no? Y no están al 100% entendiendo, atendiendo y entendiendo la clase que está dando en ese momento el docente, ¿no? Entonces yo pregunto qué clase de profesionales van a ser más adelante. Claro, es igual que un chofer que está manejando un auto a una velocidad o llevando un microbús adelante y está manejando y está con su celular. Imagínense el peligro que puede ocasionar. Claro. Y las muertes que puede tener las consecuencias. Así es, Yo creo que así deberíamos entender el llevar un celular a una reunión, a una clase o a un lugar público, ¿no? Sí, sí, por eso yo siempre les digo a mis estudiantes que, bueno, el celular siempre es importante para una emergencia, ¿no? Que obviamente lo pueden tener, pero obviamente en modo vibrador, y si es una emergencia, una llamada, pueden salir a contestar. Pero en clase obviamente no pueden estar en Facebook o en otras redes sociales, que en realidad en vez de ayudarlos los distrae del momento que están percibiendo la clase. Excelente. Doctora, la vez pasada escuché una conversación de una mamá con un adolescente de 14, 15 años y el adolescente de 14, 15 años le decía a su mamá, mamá, me han llamado del colegio y me han dicho que tienes que ir porque ha habido un problema. Y la mamá amarga, molesta, le dice, ya estoy harta de ti, siempre me traes problemas a la casa, ya no me queda otra cosa que mandarte a un psicólogo. Y el chico le responde, mamá, yo no estoy loco para ir a un psicólogo. Doctora, ¿hay que estar loco para ir a un psicólogo? No, no. Por favor, ayúdeme a descartar esta mala información, ¿se puede decir? Claro, lo que pasa es que antiguamente se ha creado ese término, ¿no? De que para ir a un psicólogo uno tiene que estar loco porque presenta algún trastorno mental, alguna enfermedad mental, y no es así. Ahora sabemos que, bueno, en la actualidad, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas de diferente índole y más, en este caso, los niños, los adolescentes que todavía no saben gestionar emociones, actúan impulsivamente, ¿no? Entonces, en este caso, con respecto a la pregunta que me hizo, ¿no? Que el niño, ¿no? Le dice a su mamá, ¿no? Porque usted también es especialista en adolescentes. Claro, el adolescente le dice a su mamá que no va a ir a un psicólogo porque no está loco. Bueno, en realidad hay que primero tener en cuenta que una persona no necesita ir al psicólogo, o sea, no va al psicólogo cuando está loco. Cualquier persona va al psicólogo. Cualquier persona. Cualquier persona. Niños, adolescentes, adultos mayores, porque la psicología no solamente trata a las personas que tienen algún problema mental. La psicología ve problemas de conducta que se presentan en los niños, problemas en la adolescencia, problemas de pareja, problemas a nivel individual. Por ejemplo, cuando la persona tiene algún tipo de ansiedad, tiene baja autoestima, tiene estrés y en algún momento todos hemos pasado por alguno de esos temas. Entonces no necesariamente una persona va al psicólogo porque está loco. Ahora, si es que por ejemplo una persona va al psicólogo y el psicólogo le evalúa y de repente al evaluarlo se da cuenta que tiene un trastorno mental, un problema mental, obviamente el psicólogo va a derivar a otra especialidad que es psiquiatría. A ese punto quería llegar. ¿Hay diferencia con un psicólogo y con un psiquiatra, ¿no? Sí, es diferencia. Lo que pasa es que el psiquiatra es un médico. Un médico que obviamente se ha especializado en la parte del cerebro, ¿no? Los trastornos mentales. Y lo que hace el psiquiatra es medicar. Evalúa signos, síntomas que presenta la persona y medica, ¿no? Le da la pastilla que requiere su problema para que la persona esté supuestamente equilibrada, ¿no? Pero nosotros los psicólogos no medicamos, nosotros derivamos a la especialidad y obviamente de la mano con la especialidad nosotros realizamos la psicoterapia, ¿no? Porque yo como también les digo a mis pacientes, el que tú consumas esta pastilla que te ha dado el médico psiquiatra no va a hacer que tu problema se resuelva, ¿no? De alguna forma tienes que consumir esta pastilla porque el médico te la ha recetado, pero el problema se va a solucionar solamente con psicoterapia, porque va a haber una reestructuración mental, un cambio de pensamientos. Y sabemos que una persona siente en base a cómo piensa. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo pensamientos negativos, esos pensamientos negativos me van a derivar emociones negativas.
Y por ende, esas emociones negativas me van a derivar conductas negativas. O sea, yo voy a realizar conductas negativas. Entonces, todo está en la mente. Entonces, el trabajo que se hace a nivel de psicoterapia es que la persona aprenda a reestructurar esos pensamientos para que ese pensamiento negativo se convierta en un pensamiento positivo y por ende se convierta, gestione una emoción positiva y se produzca una conducta positiva. Pero obviamente esto no es de un día a otro. Es lo que iba a preguntar. Me parece tan fácil de la forma que usted lo menciona, porque esto es una profesional, pero ¿cuánto tiempo puede demorar una terapia de este tipo, de este modo, para poder ayudar a una persona? Yo creo que hay grados, ¿no?, de necesidad de una psicoterapia, pero un término medio, ¿cuánto tiempo se demora una profesional como usted? Claro, bueno, yo siempre cuando los pacientes llegan a mi consulta, ¿no?, porque me preguntan, psicóloga, ¿no?, ¿cuánto va a demorar esta terapia? ¿No? Yo siempre les digo que va a depender mucho del problema, primero. Va a depender mucho de la persona, porque no todos somos iguales. Somos diferentes. Lo que yo puedo resolverlo en 3 días, otra persona lo puede resolver en 5 o en 10, dependiendo. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes que mínimo, para que puedan ver cambios, algunos cambios, son 3 meses, lo que equivale a 12 sesiones. Y a partir de esos 3 meses ya va a depender, ¿no?, de la persona. Algunas terapias se pueden alargar 6 meses, 8 meses, dependiendo. Y también va a depender que la persona acuda realmente el tiempo que sea especificado. ¿No? Porque algunos piensan que con 2 o 3 terapias, no, ya es suficiente, no necesito más. Sí. Porque una cosa es que se sienta mejor y otra cosa es que ya esté curado, digamos así. Por supuesto. Y eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, los pacientes ya ven algunos avances, ¿no?, en la 11ª terapia y de repente solitos se dan de alta. No, ya no regresan, dicen, ya no voy porque ya estoy bien. No, entonces pasa unos 4 o 5 meses y nuevamente me llaman y obviamente tenemos que volver a empezar porque no se ha terminado. Entonces, esa es la importancia de que los pacientes realmente cumplan con el tiempo que se ha establecido y que se les ha dicho desde un primer momento. Excelente. Mis amigos televidentes, estamos en una interesante y vibrante entrevista con la doctora Patricia Esquivias. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, con una maestría en terapia cognitiva conductual y una formación en la terapia TRCE, ya nos explicarás qué significa, TREC, ¿no? Y también una formación en la terapia Gestalt, ¿no? Y con una segunda especialidad en neuropsicología y por supuesto también usted es docente universitaria. ¿De qué universidad, doctora? Bueno, enseño en 2 universidades, en la UPN y en la César Vallejo. Ok. Doctora, ¿qué es la terapia TREC y qué es la terapia Gestalt? Usted es especialista en eso. Claro, bueno, en el caso de la terapia TREC es un enfoque. Lo que pasa es que cuando nosotros nos formamos como psicoterapeutas, porque, o sea, a ver, empecemos desde el principio. Uno, primero, para ser psicólogo, estudia sus 5 años, ¿no?, sus 6 años en la universidad. Es psicólogo. ¿No? Entonces, una vez que ya sales de la universidad, tú comienzas a estudiar nuevamente, pero ya en lo que es la rama de terapia. Y ahí eliges un enfoque. En este caso, yo elegí 3 enfoques, lo que es la terapia TREC, lo que es la terapia Gestalt y lo que es la terapia cognitivo-conductual. En este caso, la terapia TREC es la terapia racional emotiva conductual, que justamente trabaja a nivel de pensamientos, ¿no? A nivel, o sea, sus técnicas están basadas, por ejemplo, una de ellas es la reestructuración cognitiva, lo que le decía hace un momento, ¿no? Generalmente una persona acude a terapia porque tiene pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos le generan emociones negativas y esas emociones negativas le generan conductas negativas. Entonces, en la terapia TREC lo que vamos a trabajar son los pensamientos para que el paciente aprenda a reestructurar esos pensamientos y esos pensamientos negativos los convierta en pensamientos positivos y obviamente se genere emociones positivas y por ende conductas positivas. Qué interesante, doctora. Si tuviéramos una persona que nos ayude de esa manera tan sencilla, tan práctica y tan rápida, o sea, todo depende de los pensamientos de la persona. Así es. ¿Y cuántos pensamientos puede tener una persona al día? Uy, imagínese. Entre buenos y malos, ¿no? Bueno. Claro, en realidad generalmente las personas solemos tener más pensamientos negativos que pensamientos positivos. Porque si tuviéramos más pensamientos positivos, en realidad tendríamos menos problemas.
pero lamentablemente no es así. Yo no sé si me atrevería a preguntarle, doctora, ¿y a qué se debe eso? Es una parte de la formación humana, tiene que ver con la cuestión social, con la cuestión política, tiene que ver con la cuestión étnica, la cuestión de raza, con una cuestión hereditaria. Hay personas que son más negativas y más positivas que otras. ¿Me podría usted decir por qué? ¿De qué depende? Claro, es que eso va a depender de muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la genética, ¿no? Que ya a nivel de genes, ya nuestros padres nos transmiten componentes que van formando nuestra personalidad, ¿no? Y obviamente nuestra personalidad está compuesta por pensamientos y otros aspectos más. Pero aparte de la genética, también va a depender mucho de la experiencia de vida. Por ejemplo, si una persona se ha desarrollado o se ha formado en un mundo o en una familia disfuncional, obviamente sus pensamientos van a ser disfuncionales, negativos, porque ya es un modelo, lo que ha aprendido desde casa. Pero sin embargo, si una persona se forma en una familia funcional, donde se da apertura de valores, donde se dan valores, entonces obviamente los pensamientos no van a ser tan intrusivos, tan negativos. Entonces va a depender de la genética, va a depender de la experiencia de vida, va a depender también del factor social, ¿no? Del grupo, con quienes yo me relaciono. Si yo me relaciono con personas negativas que tienen pensamientos negativos, yo me contagio y también tengo esos pensamientos. Va a depender de muchos aspectos. Otro de ellos también es la edad, ¿no? Generalmente... la edad, no le puedo creer. La edad. Claro, generalmente los niños generalmente porque son niños y porque están recién en formación, ¿no? En desarrollo, no tienen muchos pensamientos negativos, ¿no? Pero cuando uno ya va creciendo y va adquiriendo responsabilidades, entonces obviamente si no tiene un buen cimiento familiar, eso va a contribuir para que ya el niño convertido en adolescente y convertido en adulto se frustre por diferentes sucesos que ocurran a su alrededor y eso va a generar pensamientos negativos. Por ejemplo, podemos ver a personas ya de la tercera edad, ¿no? Que a veces son un poco renegones, ¿no? A veces son un poco difíciles de tratar y justamente es porque muchos de ellos ya a veces tienen dolencias, les duele el cuerpo y justamente cuando te duele algo, obviamente no vas a estar con la sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Estás pues frustrado. Buenos días, ¿qué tienen de bueno? Así es. Si me duele mi pie, me duele mi cabeza, o me he golpeado alguna parte y no he podido dormir bien toda la noche. Claro. Alguien te saluda de buena manera y tú dices, ¿qué tienen de bueno? Porque todo me duele. Así es, así entiendo. Doctora, usted también es directora del Instituto Neuropsicoterapeuta y Consultoría Virgen de la Copacabana. Virgen de Copacabana, así es. Virgen de Copacabana. Me parece un nombre medio brasileño, Copacabana. Bueno, en realidad Copacabana es una zona de Brasil, claro, ¿no? Ya, pero en realidad Copacabana también es una zona de Bolivia, ¿no? Okay. Hay un pueblito llamado Copacabana en Bolivia, justamente, y la Virgen pertenece a este pueblito, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, mi familia siempre ha sido muy creyente de la Virgen de Copacabana y yo desde pequeña siempre he ido a visitarla. Pero no necesariamente, usted es peruana, no es boliviana. No, lo que pasa es que mi abuelita era boliviana. Entonces por ahí la... Trasciende la parte genética también. Así es. Y bueno, como siempre la he visitado cuando era niña y bueno, también ya un poco después de adolescente y también de adulta. Entonces, bueno, y como es una virgen bastante, bueno, yo creo, ¿no? Son mis creencias, milagrosa. Y cuando le he pedido algunas cosas, sí me ha cumplido. Entonces, por eso decidí colocarle ese nombre al instituto. Muy interesante, porque yo también soy creyente, doctora. Usted sabe que yo soy católico y pertenezco a una parroquia, colaboro y hago mi apostolado ahí juntamente con mi esposa, ¿no? Y a ese punto quería llegar, permítame, no solamente la parte humana, la parte profesional y la parte, digamos, de su profesionalismo, sino también la parte de la fe. ¿Usted cree que una persona, o sea, muchos de nosotros pensamos de que humanamente cuando tenemos un problema podemos solucionarlo con el simple hecho de decir yo puedo, yo creo, ¿no? O querer es, poder es querer, ¿no? O querer es poder, ¿no?
Pero llega un momento en la vida en que a veces nos damos cuenta de que no podemos solos. Llega un techo, llega un límite en el problema, la situación, o valga la redundancia, un problema con uno mismo que no sabe qué hacer y tiene que recurrir a un personaje más grande, que es Dios en este caso. ¿Usted ha visto de que también la fe puede recuperar a una persona en momentos difíciles o en momentos en los que realmente necesite una ayuda psicológica? Bueno, primero saber que la fe mueve montañas, ¿no? Y yo soy una persona muy creyente. Yo creo realmente que sí, como dijo Jesús, ¿no? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirás a ese cerro, muévete, y el cerro se va a mover. Y haría caso. ¿No? Pero también hay que tener en cuenta que a veces la persona no tiene esa fe, y a veces también, o sea, sumado a su fe, va a tener que recibir la ayuda necesaria porque ella de repente no tiene las condiciones para poder hacerlo. O sea, no es que yo voy a decir yo me sano y resuelvo mis problemas psicológicos y ya. No, muchas veces cuando se trata, por ejemplo, de una depresión, de una ansiedad, ¿no? O de otro aspecto que tenga que ver con la autoestima también, va a requerir sí o sí de una especialista, ¿no? De una terapia psicológica para poder ver cuáles son esos pensamientos intrusivos que le están generando ese malestar, que está generando la depresión, la ansiedad, ¿no? Y obviamente también teniendo la fe de que Dios le va a ayudar a sanar o a cambiar esos pensamientos, pero siempre se va a tener que ayudar. Excelente. Doctora, ¿nos puede usted contar algún caso, sin mencionar nombre, porque usted en su consultoría, en su centro psicológico, tiene muchos casos, ¿no? Llámese de parejas, llámese de personas mayores, llámese de niños o adolescentes. ¿Algún caso en especial que usted nos pueda contar sin mencionar nombre y haya visto el resultado de su terapia? Claro. Que resalte, ¿no? Claro. Bueno, en realidad son varios casos los que yo he visto en toda mi experiencia profesional. ¿En cuántos años, doctora? Bueno, yo tengo 12 años ya ejerciendo. Ejerciendo la profesión de psicoterapeuta. Claro, okay. Psicoterapeuta, ¿no? Disculpe que le corte. Y he atendido a varios pacientes con diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, ahorita si me viene a la mente, recuerdo a un niño, ¿no? Que justamente la mamá me lo trae a consulta porque el niño tenía problemas de conducta, ¿no? Entonces, bueno, siempre a los niños yo siempre le realizo una evaluación completa en el cual le aplico pruebas para ver su nivel de inteligencia, entre otros aspectos, ¿no? Y la mamá supuestamente para ella solamente eran problemas de conducta, nada más, ¿no? Entonces yo dije, bueno, y le pregunto, ¿y cómo va en el colegio? Me dice, sí, ahí más o menos, pero ahí estoy, que lo ayudo. Ya, entonces, bueno, de todas formas lo voy a evaluar. Lo evalúo, ¿no? Y al evaluarlo me doy con la sorpresa de que el niño no sabía leer. Y el niño tenía 8 años. ¡Ah, caramba! Entonces yo digo, pero, caray. ¿Usted no iba al colegio? No, iba al colegio. Sí, iba al colegio. Iba al colegio, tenía 8 años y no sabía leer. Entonces yo digo que, bueno, pero esto es algo inaudito, ¿no? Inusual, claro. Disculpe, ¿en Lima o en provincias? En Lima. ¿En Lima? En Lima. ¡Wow! No, bastante entonces, inusual. Claro, entonces yo dije, pero ¿y cómo hace este niño para estar en un colegio donde sus compañeritos sí saben leer y él no sabe leer? Y de ahí, obviamente, podemos darnos cuenta por qué el niño fastidiaba a los demás niños, claro, por qué el niño no prestaba atención. Se sentía disminuido o se sentía menos que los demás. Por supuesto, todo eso había disminuido su autoestima. Entonces, un jalón de orejas para la mamá. Entonces, inmediatamente, aparte de la terapia que tendríamos... Disculpe, y para el profesor también, ¿cómo no se va a dar cuenta que no sabe leer? También. No, entonces, inmediatamente yo le dije a la mamá que sí, podemos iniciar la terapia para corregir esos problemas de conducta que el niño está presentando, pero el niño va a tener que tener un tutor individual para que aprenda a leer en el tiempo menos posible, porque obviamente ese niño a nivel de autoestima está totalmente disminuido. Okay. Claro, entonces podemos ver cómo el hecho de que él no sepa leer va a generar todo lo que el niño está presentando. Problemas de conducta, no avanza en clase muy bien, ¿no? Problemas de autoestima, entre otros aspectos más. Y a lo mejor si usted no hubiera intervenido y no se hubiera dado cuenta a tiempo de este problema, el niño seguía y
podía haber sido un líder negativo o una persona que se enfrasque en su depresión y más adelante podría haber tenido una situación un poco más difícil, ¿no? Porque la situación que uno vive, sobre todo en la niñez, cuando no se aclara, cuando no está bien llevada, cuando no está bien contenida, eso sale en la adolescencia y más que todo en la adultez, y viene el fracaso, vienen las emociones negativas y vienen no solamente el hecho de dañarse a uno mismo, sino también dañar a otra persona. Vemos tantos homicidios, vemos tantos infanticidios y vemos también que muchas mujeres siguen muriendo a manos de sus mismos esposos o compañeros, ¿no? De vida, ¿no? Claro, en realidad la primera etapa, como yo siempre les digo también a mis estudiantes, les menciono que la etapa de 0 a 5 años es la etapa más importante, no es la llamada edad de oro. Es una esponjita el niño. Sí. En esa etapa justamente es como una esponja en la cual, por ejemplo, no siempre les pongo esta analogía de que si tú vas y compras una esponjita y esa esponjita la llevas al caño y obviamente cae el agua limpia, tú aprietas la esponjita y va a salir agua limpia. Pero si esa misma esponjita que tú has comprado la sumerges en un charco de agua, de agua sucia, ¿no? Y luego aprietas la esponjita, va a salir agua sucia. Entonces, esa esponjita es el niño y el charco de agua sucia o el caño que cae el agua limpia es la familia, donde el niño crece, si hay valores, si se establecen bien los límites, porque como lo he explicado, el niño copia modelos. Si mi mamá miente, yo voy a mentir. Si mi papá miente, yo voy a mentir. Con la famosa frase, ¿no? Hijo mío, no debes mentir, no debes hablar malas palabras, siempre tienes que decir la verdad. Tocan el timbre y dice, papá, te busca el señor del gas, dice que le debes. Dile que no estoy. Así es, así es. Claro. Entonces, ¿de qué hablamos? No, pues, por eso siempre es importante cómo los padres ayudan a sus hijos, ¿no? En el desarrollo de esa personalidad que se empieza a formar de 0 a 5 años y ya se consolida ya en la adultez joven. Bueno, si habláramos del tema, y me gustaría invitarle para una próxima oportunidad, se me ocurre, doctora, hablar del tema de la psicología en el colegio, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que en un colegio para más de 1000 alumnos hay un solo psicólogo. Y pobre psicólogo, ¿cómo hace para...? No, disculpe que le diga, estará más loco que los alumnos, porque ¿cómo hace para atender un solo psicólogo 1000 alumnos que son 1000 casos, 1000 historias, 1000 vidas, 1000 situaciones, 1000 familias que tiene delante? Entonces, no sé cómo haríamos. Bueno, doctora, será oportunidad para hablar en otro momento. Doctora, ya casi para terminar, por favor, quisiera que usted nos dé un mensaje. ¿Cuál sería su mensaje para los padres de familia y para los niños y los adultos que estamos a lo mejor... Digo estamos porque sinceramente yo creo que hay un antes y un después de la pandemia, con esta situación bastante desgarradora que hemos vivido, de situaciones difíciles y de muertes, ¿no? Es una gracia de Dios que yo siempre digo, yo no sé por qué estoy aquí, porque mucha gente de mi edad y más joven que yo ya no están. Y ya no están. Y nosotros todavía estamos aquí, yo no sé por qué, es un misterio. ¿Cuál sería su mensaje para todas estas personas que a lo mejor necesitamos un psicólogo y no sabemos a dónde acudir o a lo mejor no nos hemos dado cuenta que lo necesitamos con tiempo, ¿no? Claro. Bueno, el mensaje que yo podría darles a todos es la importancia de poder darse cuenta qué es lo que le está pasando en ese momento, ¿no? Por ejemplo, si una persona empieza a tener pensamientos negativos, si una persona de repente ya siente que la vida no es igual, ¿no? Que ya no le interesa vivir, ¿no? Entonces, algo está pasando. Algo a nivel de cerebro está pasando. Entonces, si yo me doy cuenta que ya no soy la misma persona de antes, que si me gustaba algo y ya ha dejado de interesarme, simplemente no le doy importancia, ya no me importa si me aseo o no me aseo, para mí todo es igual. Entonces, algo está pasando conmigo. Entonces, la importancia de que si ya te das cuenta que algo está cambiando o algo ha cambiado en ti, entonces la importancia de acudir a un profesional para ver exactamente qué es lo que está pasando, cuál es el problema que estás presentando y poder atacar ese problema, ¿no? Y darte las estrategias, las herramientas para que puedas solucionar ese u otros problemas. Y en el caso de los padres, bueno, el consejo que les daría es que tengan mucha paciencia con sus hijos, ¿no? Que ayuden a sus hijos para que
puedan gestionar sus emociones y también validar, ¿no? Todo lo que dice el niño, porque muchas veces cuando son muy pequeñitos y el niño quiere opinar, dice, no, cállate, tú no hables, tú no opines, no importa lo que tú digas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, estamos haciendo daño, porque pequeños ya los estamos diciendo, enviando el mensaje, lo que tú dices, no importa. No, mejor te callas. Entonces el niño crece con esa idea. Si mi papá me dice que no importa lo que yo digo, entonces mejor no diré nada, pues me volveré mudo. Y ahí vemos un problema de autoestima a largo plazo, ¿no? Por eso es muy importante que los padres tengan con sus hijos mucha paciencia, capacidad de escucha, validar sus emociones, ¿no? Y sobre todo que pasen mucho tiempo con ellos. Es muy importante que compartan momentos con ellos, porque los hijos no siempre van a ser chiquitos, pequeños, van a crecer, se van a muy rápido. convertir en adolescentes, ¿no? En ya jóvenes, y cuando el padre dice, ahora sí, hagamos lo que tú querías hacer, el adolescente le va a decir, no, ya no, pues ya pasó esa etapa, yo ya me voy con mis amigos, ya no quiero ya. Entonces, ese sería mi mensaje, más que todo. Excelente. Doctora, ¿cómo la podemos ubicar? ¿Dónde se encuentra su centro psicológico? ¿Cuál es su teléfono? ¿Cómo la encontramos en las redes? Las personas que nos han estado llamando, pidiendo ya su dirección o su teléfono, por favor. Claro, bueno, pueden encontrarme a través del 989-676799. Es mi teléfono, mi número de celular. Y bueno, hay una página que justamente es el Instituto Neuropsicoterapéutico y Consultoría Virgen de Copacabana. A través de esa página ustedes pueden ingresar y ahí ya se les puede dar la cita, reservar su cita para que se les pueda atender. ¿Solamente a través de la página? Sí, por el momento a través de la página. Sí, lo que pasa es que me acabo de mudar, entonces estoy nuevamente viendo un sitio para ya poder atender ya con sitio exacto. Ya, entonces en la página ya podemos buscar, digamos, una dirección exacta de su nueva oficina. Así es. De su nueva oficina. Posteriormente, en aproximadamente un mes, ya va a estar la dirección colocada en la página para que ya directamente... ¿Posiblemente en el RIMAC? Posiblemente, pero estoy viendo también en otro lugar, Pueblo Libre. Todavía no lo tengo muy claro, pero más o menos. Ok, doctora. Qué gusto, doctora, tenerla con nosotros, y siempre es importante poder aprender y escuchar de su amplio bagaje profesional y nos pueda dar a usted a conocer todos estos temas tan importantes que tenemos que abordar. Yo sé que también usted hace una gran labor social, y me consta porque ha estado con nosotros en un lugar, el asentamiento humano Cerro San Cosme, apoyándonos incondicionalmente. Ni siquiera nos ha pedido los pasajes, y ha sido una gran labor y una muy valiente labor de la doctora Patricia Esquivias, a la cual le agradecemos y le recordamos siempre con afecto y cariño. Doctora, ha sido un gusto estar con usted. Yo me pasaría, creo que toda la tarde conversando, porque hay tanto de qué hablar de la psicología, de la conducta humana, del ser humano, de la fe, ¿por qué no? Que nos atañe, claro, y nos une, ¿no? Porque somos creyentes. ¿Algo más que usted nos quiera decir, doctora, para terminar? Bueno, solamente agradecerle por la invitación. Y es tan importante difundir todos estos temas de psicología que muchas veces una persona no le da la importancia que requiere, ¿no? Pero si hubieran más sobre estos temas, entonces realmente las personas podrían ser conscientes de sus problemas y todos los problemas que suceden a nivel mundial, ¿no? Problemas psicológicos, y cómo estos abordan al ser humano para degradarlo o para elevarlo. Va a depender mucho, ¿no? Entonces, la importancia de que siempre se sigan dando estos programas donde sea de corte psicológico y las personas puedan tener ese espacio para poder también contar sus problemas y de alguna forma poder darles alguna orientación. No terapia, porque obviamente para que una persona pase terapia tiene que pasar una evaluación, pero sí de repente algún tipo de orientación. Excelente. Doctora, por favor, para terminar ahora sí, ¿nos puede decir nuevamente su teléfono a las personas que nos están llamando para preguntar? Me pueden encontrar en el 989-676799. Ok, excelente. Gracias, doctora, por su participación. Muchísimas gracias a usted. Igual Será a usted. Muy oportuno invitarla para una próxima vez. Muchísimas gracias. Y gracias a todos. Muy bien. Mis amigos, ha sido todo por hoy. Hemos estado pues con la destacada doctora psicóloga, ella es psicoterapeuta, Patricia Esquivias,
Ella es psicóloga y psicoterapeuta con maestría en terapia cognitiva conductual y con la formación en la terapia TREC y en la formación también de la terapia Gestalt y con una segunda especialidad en neuropsicología y docente universitaria. No sin antes agradecer a nuestro auspiciador principal, el partido político Cambio Social, un partido político democrático fundado por empresarios de Gamarra, con una nueva alternativa a nivel nacional, en la persona pues del señor Carlos Guevara Estela, el presidente, siempre pensando en el Perú y buscando la paz social. Mis amigos, ha sido todo por hoy. Nos vemos el lunes, que empecemos ese mes de diciembre. Empezamos ya con un nuevo día, con un nuevo amanecer, porque al final el que trae los regalos es el Papá Noel. ¿Sí, verdad, doctora? Claro. Gracias nuevamente, doctora. Gracias a usted. Buenas tardes, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, cuídense.